laguna en el sur, donde había hielo literalmente, y me metí en agua extremadamente fría, pero llegó el momento de que me empezó a doler demasiado las extremidades del cuerpo y cuando salí no sentía, y no sentí por bastante tiempo las extremidades, las tenía blancas, se me había cortado la circulación, y en ese momento la verdad que fue un aprendizaje bastante grande sobre también entender al cuerpo y saber cuándo hay que frenar. Bienvenido, Juan. Estamos muy interesados con toda la audiencia para que nos cuentes un poco acerca de la experiencia que hiciste de meterte durante todo un año al agua fría. Primero, ¿qué fue lo que te impulsó a hacerlo? Hace ya 2 años yo sigo entrenando fútbol y estábamos por pedir un Uber para ir a un entrenamiento con un amigo, y cuando pedimos el Uber, él nos empezó a hablar y nos decía que era su primer viaje, que solo lo iba a hacer por ese día porque quería hacer una experiencia. Y él nos contaba que hacía esto que yo hice, de meterse al agua fría durante un año. Me interesó mucho cuando me lo contó, le empecé a preguntar sobre por qué lo hacía, para qué lo hacía. Y ese mismo día, a la noche le hablé para arrancar al siguiente día y al siguiente día comencé. Todo coincidencia. Todo coincidencia, exactamente. ¿Recordás el primer momento que tocaste el agua el primer día? Le pregunté sobre consejos de cómo aguantar el agua fría, porque estábamos en julio más o menos, hacía un frío tremendo. Tocaba el agua de la pileta y era más fría todavía. Entonces lo llamé, me dijo metete igual, metete así, respira hondo. Y cuando me metí por completo, dije, esto es imposible, no lo voy a poder hacer. Una vez que pasaron esos 30 segundos de sufrimiento, empecé a respirar, eso que me había dicho él, y ahí empecé a aguantar más, empecé a pensar en otras cosas, y cuando salí me di cuenta de que lo quería seguir haciendo. Y esa fue la primera experiencia, que al principio fue durísima, que casi me bajo de este reto que tenía de hacerlo durante un año el primer día. ¿Y decidiste abandonar en algún momento? Todos los días, porque a medida que iban pasando los días y cada día hacía más frío, yo lo iba postergando. Me he llegado a meter a las 11:30 de la noche a último momento. Lo pensaba por él también, el del Uber decía como, bueno, este me impulsó a hacerlo y ya voy, quizás decía un año, voy 100 días. Ya en ese momento decís, no lo puedo dejar, porque ya hice 100 días, no lo voy a dejar ahora. Por eso siempre digo que los momentos más difíciles son los primeros, porque todavía no llega a ser un reto. Y viendo hace un año atrás, ¿te ves a vos? ¿Sentís que cambiaste en algo? Sí, yo lo sigo siendo, pero mucho menos, era una persona muy vaga, que postergaba todo, que a veces quizás se proponía algo y se lo proponía de verdad, y cuando llegaba el momento quizás decía como, bueno, no pasa nada si no lo hago. Y este reto de hacerlo todos los días, meterme al agua fría, que no es para nada agradable, me ayudó un montón a ser mucho más comprometido, a ser mucho más disciplinario. En este reto tenés que tener una disciplina enorme, y aprendí que en base a esta disciplina vos podés superar cualquier cosa. En esos minutos, ¿te enfrentaste a algún dolor, a algunos pensamientos? Lo dejo, no lo dejo, tener la duda, el dolor siempre estuvo, pero me resistía todos los días. Hubo días que fueron demasiado fríos. El sentimiento, en serio, se lo propongo a todos, el sentimiento de hacer este reto y después salir del agua, te sentís rejuvenecido. Si pudieras hablar con tu yo del día antes de empezar, ¿qué le dirías? Yo estaba con unas dudas si seguir el reto o no. Le diría claramente que lo siga a morir, le diría que esté tranquilo, que el proceso es duro, pero se termina logrando con esfuerzo, que va a cambiar, te va a cambiar bastante. O sea, me cambió un montón y fueron todos beneficios, no hubo nada malo. ¿Y hay algo que antes te daba miedo que ahora no? Y a lo desconocido, no tenía ni idea lo que era meterse al agua fría, y ese miedo que uno tiene a lo desconocido, a probar, como había dicho antes, lo de salir de la zona de confort, y eso se me fue un poco el miedo. Terminar el reto, la verdad que me llenó de felicidad, no lo podía creer cuando lo terminé.
empezar a recordar todos esos momentos difíciles que estuvo a punto de dejarlo, lo arrancaría de vuelta. Lo recomiendo, no se los exijo.